Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Sábado de la cuarta semana de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este es de verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron: jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿también ustedes se han dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar el Evangelio de hoy, sábado de la cuarta semana de Cuaresma. Hemos escuchado unas palabras de nuestro Señor, consignadas por San Juan, que nos permiten considerar la historia de la salvación y renovar nuestra fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Dice San Juan que habían oído discursos de Jesús, es decir, escuchaban a Jesús. ¿Cuánto necesitamos ahora escuchar a Jesús? Escucharlo en un tiempo en el que casi nadie escucha, porque o se escuchan a sí mismos creyendo que lo que piensan es la verdad y por tanto se rigen solo por lo que piensan, o están todo el día con el audífono del celular, de la radio, de la televisión, del cable, internet, de las redes. Es hora de escuchar a Jesús. Lo mandó su mismo Padre del cielo. Este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Lo mandó su Madre de la tierra, la Virgen Santísima. Hagan lo que Él les diga. Nuestro mismo Señor lo pidió en muchas ocasiones, cuando decía: escuchen bien. Escucharlo en la oración, escucharlo en la Biblia, en el prójimo, en este tiempo de sufrimiento por el coronavirus, escucharlo a través de los sacramentos, escucharlo en la alegría, en la esperanza, a través de la naturaleza, también escuchamos a Jesús. La opinión que tenía la gente acerca de Jesús correspondía a sus esperanzas, fundamentadas en las promesas de Dios que habían quedado consignadas en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. Y por eso tenían esa esperanza de que aparecería el profeta, el Mesías. Así, Dios prometió al pueblo de Israel a través de Moisés: le suscitaré un profeta como tú de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca.
si alguno no escucha las palabras que hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Esta profecía hay que situarla hacia el siglo XIII antes de Cristo, es decir, alrededor del año 1250 antes de Cristo. Otros decían que era el Mesías, pero había quienes no lo aceptaban porque creían que había nacido en Galilea y sabían que el Mesías, como está prometido, era de la descendencia del rey David y del pueblo de Belén. Y estaban en lo cierto. Así lo había profetizado Dios a David a través del profeta Natán. Cuando hayas completado los días de tu vida y descanses con tus padres, suscitaré después de ti un linaje salido de tus entrañas y consolidaré su reino. Él edificará una casa en honor de mi nombre, y yo mantendré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Todo esto sucedía hacia el siglo XI antes de Cristo. A partir de ese momento surge lo que llamamos mesianismo real o mesianismo davídico, es decir, que el Mesías prometido por Dios surgiría de los descendientes del rey David. Y esta esperanza estaba en el corazón de algunas personas del tiempo de Jesús. Por eso, en el Evangelio de hoy, encontramos a un grupo que sabía que el Mesías procedía de la familia de David, del pueblo de Belén, que era el pueblo del rey David. Y por eso, en otros momentos encontramos en los Evangelios a personas dirigiéndose a Jesús como: Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. Sigue contando San Juan que surgió una discordia por su causa, y es que ante Jesús nadie puede quedar indiferente. O se le acepta o se le rechaza. Con Jesús en el mundo, la humanidad tiene que tomar partido, o con él o contra él. Lo dijo Jesús mismo: quien no está conmigo, está contra mí. Quien no recoge conmigo, desparrama. Jesús es señal de contradicción. Así lo profetizó el anciano Simeón, cuando Jesús recién nacido fue presentado por María y José a Dios en el templo de Jerusalén. Simeón dijo a María: mira, este ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel, y para signo de contradicción, y a tu misma alma la traspasará una espada, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones. En el Evangelio de hoy se nombra a Nicodemo, y se nos dice que había ido en otro tiempo a visitar a Jesús. Efectivamente, cuenta San Juan que al inicio del ministerio público de Jesús tuvo lugar una conversación entre Jesús y Nicodemo. Y en esa conversación Jesús reveló que si uno no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios, y que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nuestro Señor estaba revelando a Nicodemo y a toda la humanidad la necesidad del bautismo para acceder al reino de Dios aquí en la tierra y hacerse de esta manera miembros de ese reino, hijos de Dios y herederos del reino de Dios en el cielo, es decir, la vida eterna junto a Dios. Así pues, San Juan en el Evangelio de hoy pone a nuestra consideración como pinceladas momentos importantes de la historia de la salvación, de la revelación divina. Nos recuerda que hay que escuchar a Jesús. Nos recuerda que necesitamos de la gracia santificante para ganarnos el reino de los cielos. Y finalmente dice
que se volvieron cada uno a su casa. Que volvamos a nuestras casas en tiempos normales o como en este tiempo que estamos pasando con toda la humanidad confinados en nuestras casas, pero con la palabra de Dios en el alma, en el corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras actividades diarias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.